Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Qué placer estar con ustedes para disfrutar y arrancar una semana más de nuestro programa Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de nuestro canal en YouTube, en forma exclusiva. En nuestro canal de YouTube, usted busca Café y Palabras, se suscribe y en forma gratuita y va a estar recibiendo también notificaciones de los programas futuros. Además, le quedan ahí también grabados los programas del pasado, por si quiere compartirlos o por si no los vio o por si quiere verlos, que los pueda disfrutar en el horario que usted guste. Esa es la gran ventaja del Internet y de YouTube, que usted disfruta sus programas en el tiempo que usted tiene libre. Si no los puede ver en nuestros estrenos a las 10 de la mañana, los lunes, los miércoles y los viernes, pues perfectamente lo hace a través de la suscripción de nuestro canal en el momento que usted crea pertinente. También le recuerdo que todos nuestros programas quedan grabados en las plataformas de Apple y en la plataforma de Spotify para que usted también pueda disfrutar nuestro audio de la misma forma que disfruta nuestro video. Recordarle además que ahora nuestro programa tiene un horario de lunes, miércoles y viernes al ser las 10 de la mañana y lo ve en forma exclusiva, repito, aquí en el canal de YouTube, que también se retransmite en las plataformas de este servidor. El día de hoy vamos a hablar sobre el mercado eléctrico, algunas transformaciones que se están planteando en la Asamblea Legislativa que se están discutiendo sobre un mercado que es determinante no solamente para la vida de los costarricenses, sino también para el desarrollo económico y de infraestructura en nuestro país. Para eso he invitado a Gustavo Ortiz, que es ingeniero en temas de infraestructura y desarrollo energético, y con él vamos a hablar en la parte importante de nuestro programa. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Es simpático lo que voy a comentarles. Hace algunos días era un desconocido para el señor presidente de la República y eso que me tuvo hasta en su casa y estuve en los programas de radio y de televisión míos cuando era candidato, porque ahora le da miedo venir a los programas de Claudio Alpizar. Le huye, lo hemos invitado, pero le da canillera igual que a doña Pilar Cisneros. Pero lo más simpático es que hace algunas semanas era yo un completo desconocido. Hasta le tenían que decir quién era, cómo era mi nombre. Después pasé a importarle poco al presidente de la República y decía que mi opinión, igual que la de Jack Sagona, a razón del programa que tuvimos, le importaba un pepino. Pero resulta que la periodista Evelyn Fashler lo invita a su programa de radio en Radio Colombia y sin que la periodista le pregunte absolutamente nada, cuando le está preguntando sobre su futuro, sale a relucir su servidor. Y resulta que dice que yo he estado con una idea proponiéndole para que él se retire y se nomine como diputado en la próxima elección del 2026. Por supuesto que lo tendría que hacer 6 meses antes. Aunque también le debe dar canillera porque pierde la inmunidad y con tantas denuncias, lo que anda buscando ser diputado es alargar su inmunidad. El presidente de la República con tantas denuncias, porque tendría otros 4 años, aparte de los años de presidente de inmunidad. Y y creo que eso es lo que busca principalmente, ¿verdad? Porque tiene muchos cuestionamientos, quien dice ser el adalid de la corrupción. Pero lo más simpático de todo esto es que pasé yo de ser un desconocido para el presidente y de valerle un pepino, en mi opinión, a ser, a que me agradezca, a que me nombre sin que le pregunte la periodista cuando le hizo la consulta de un video que saqué yo, eh, y pasé a ser un conocido del presidente, inmediatamente le importan mis opiniones y me da las gracias. Sí, 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 me da las gracias por el consejo que le estoy dando. Bueno, sí, a mí me gustaría que renuncie y que quede un espacio ahí de los 9 meses sin inmunidad, el presidente de la República, para ver cuál es su accionar sin inmunidad. Y también creo que lo que debe cuidar más el presidente es que él se le olvida que él y Pilar pensaron que eran el rey y la reina y que iban a gobernar sin necesidad de más gente. Cuando tuvieron que hacer gabinete,
De ahí resultó que tuvieron que hacer un rejuntado. Y en un rejuntado no hay lealtades y es muy difícil que las lealtades se mantengan. El presidente lo que tiene que cuidar es las gargantas profundas que hay en casa presidencial, que cuentan muchas cosas, que nos informan de muchas cosas, porque esa idea no fue mía, ese día se discutió ahí, pero como el presidente siempre acomoda la verdad del lado suyo, pero lo más interesante es que aunque lo acomoda del lado suyo, hoy me conoce y me da las gracias por los consejos. Bueno. Parece que ya no importa un pepino la opinión de Claudio Alpizar. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin Tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros don Gustavo Ortiz, quien es consultor en temas de infraestructura y energía, no solamente en nuestro país, sino que a nivel del continente y en muchas ocasiones fuera de nuestro continente y que nos va a ayudar a entender este proyecto que está en la corriente legislativa de modificar el mercado eléctrico, pero también previamente de ver qué es el mercado eléctrico y cómo estamos. Les recuerdo que este programa usted lo puede sintonizar en forma exclusiva a través de nuestro canal en YouTube, canal de Café y Palabras, que los invitamos a que se suscriban, también en el Facebook, en las diferentes plataformas de este servidor y por supuesto en la Café y Palabras, y también nuestros programas quedan en el Apple Podcasts y en Spotify. Gustavo, como siempre, agradecerte tu gentileza. El programa que tuvimos en Noche sin Tregua sobre el tema de infraestructura fue muy agradecido por los seguidores de mis programas y espero que que también desde un tema importante, igualmente lo sea. ¿Qué tal? ¿Cómo te Muchas encuentras? gracias, don Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, con un gusto. Gustavo, empecemos dándole a quienes nos están mirando y escuchando, hablándoles un poquito de qué es el mercado eléctrico, qué podemos definir como mercado eléctrico. Y antes de entrar a la reforma necesaria, ¿cómo se encuentra ese mercado eléctrico en Costa Rica? Sí, a ver, cuando hablamos de mercado eléctrico, es importante tener en cuenta que realmente estamos hablando de 4 grandes componentes. Uno es la parte de generación, ¿verdad? Que son las plantas de generación hidroeléctrica, solar, eólica, que son las que producen la energía. También tenemos lo que es la transmisión, que la transmisión son los cables que se utilizan para transmitir la energía desde las plantas de generación hasta las ciudades. Esa transmisión se hace en alta potencia
Cuando la energía llega a las ciudades, generalmente se distribuye por la red de distribución, lo que se conoce como las distribuidoras, que son las que transforman la energía de alta potencia a baja potencia y que pueda llegar, digamos, a las casas y a las empresas. Y por último tenemos los comercializadores, que en Costa Rica realmente no existen, pero en otros países son empresas que se dedican, digamos, a comprar energía directamente a las plantas y venderla a los consumidores. En Costa Rica hemos tenido, desde que se crea el ICE, creo que en 1949, lo que se conoce básicamente como un monopolio verticalmente integrado o un cuasi monopolio. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos a un ICE, que es una empresa estatal, que es la que produce el 73% de la energía del país, pero además es el único comprador de la energía en el país. Entonces, la poca energía que producen plantas privadas, que son alrededor del 17%, son vendidas únicamente al ICE. Y el ICE se encarga de hacer el 100% de la transmisión y tiene una participación también muy importante en la distribución. El 78% de la distribución lo realiza el ICE a nivel nacional. Entonces, ¿qué es el problema? Te interrumpo ahí nada más Sí. para darle mayor información a nuestra audiencia. En ese 70, ¿y qué dijiste que distribuye el ICE el 73, dijiste? La distribución es el 78%. Ok, 78%, pero eso es lo que quería que aclaráramos. Y el restante, el 22% restante, ¿quién lo desarrolla? O sea, ¿quién lo Sí, ejecuta? el 22% lo hacen las distribuidoras, que básicamente es ASEC, la empresa de servicios públicos de Heredia y 4 cooperativas. Ok, entonces son algunas semiautónomas y las cooperativas. Perfecto, adelante. Sí, ahora, ¿qué es el problema, digamos, de estos mercados verticalmente integrados o con un comprador único? Básicamente es un tema de eficiencia. A Ujú. ver, como no existe competencia, no existe un incentivo para que haya competencia entre diferentes generadores de energía para producir, digamos, energía más barata. Y recordemos que el 73% de la factura eléctrica es el costo de generación. Entonces, una de las cosas que se busca con esta reforma del mercado eléctrico es introducir competencia al mercado de generación de tal manera que haya competencia para ver cuál es la planta que produce la energía de manera más barata, independientemente si pertenece al ICE o pertenece a un privado, y con esa energía más barata se va a contratar, digamos, las futuras plantas. Ok, ahora bien, ¿por qué es necesaria una reforma? O sea, ¿por qué planteas vos que, independientemente, ahora podemos entrar al detalle de la ley que se está planteando en la Asamblea Legislativa y su discusión, pero desde el punto de vista de los grandes objetivos, ¿por qué es importante, aparte de abaratar los costos, una reforma en el mercado eléctrico? Sí, a ver, tal vez es importante resumir primero qué es lo que se busca con la reforma. Ujú, Lo primero es eh, mejorar la planificación de energía a nivel nacional. Recordemos que hace pocos meses vivimos una gran incertidumbre por el riesgo de que hubiesen apagones. Eso se ujú. debe a que por el efecto del Niño bajó el nivel de agua de los embalses de las hidroeléctricas y se temía que no hubiera la suficiente capacidad de energía hidroeléctrica para producir, digamos, la energía que ocupaba el país. A pesar de que se sabía que el efecto del niño iba a ser importante desde hace años, digamos, no se tomaron las suficientes previsiones para no tener que afrontar, digamos, el riesgo que tuvimos hace algunos meses. Entonces, Sí, una de sí, las cosas más que en ese importantes, momento estábamos dependiendo de que si llovía o no llovía, ¿verdad? Y correcto, dichosamente venían los meses más fuertes, que son septiembre y octubre de lluvia. sí, por ejemplo, el año pasado el ICE vendió aproximadamente 11 millones de dólares en energía en el mercado eléctrico regional y Correcto. mucha gente cuestiona, bueno, pero ¿por qué el ICE vendió esa energía bajando, digamos, el nivel de los embalses si se sabía que en el 2024 íbamos a tener un tema de que iba a haber una reducción en el nivel de agua, Sí, suena a ¿verdad? falta de estrategia y de planificación. Sí, y recordemos que también el ICE en el 2022 había hablado
de vender algunas plantas térmicas. Recordemos que las plantas térmicas son las que queman combustibles fósiles para producir energía. Y más bien este año resulta que el ICE tuvo que contratar una parte importante de producción por medio de plantas térmicas, pero solamente se pudo contratar el 60%. Pero en eso, sí, en eso, perdona que te interrumpa, Gustavo, pero en eso es importante el siguiente dato. El actual presidente ejecutivo del ICE en algún momento dijo que estábamos sobrados, que todo caminaba a perfección. Y recuerdo al presidente de la República también diciendo que los números del ICE ahora estaban muy bien, que ya no estaban en rojo, que se habían puesto en negrita. Y resultó que esa visión de tratar de no utilizar las plantas térmicas, como vos lo decís, y de exportar la energía, nos empezó a pasar factura cuando empezamos a hablar no solamente de que iba a haber problemas de suministro eléctrico, sino que además de eso se iba a encarecer el suministro eléctrico. Sí, hoy sale una noticia en La Nación de que se espera que en el 2025 suba el precio de la electricidad. A ver, recordemos que cómo funciona, cómo se fija el precio de la electricidad en el país es un sistema de costos. Entonces, el costo de la inversión más el costo de operación más una pequeña utilidad que se determina para los participantes es lo que determina, digamos, el precio de la electricidad. Recordemos que el agua en principio no tiene un costo, ¿verdad? O sea, correcto, poner una planta, digamos, usar el agua no tiene un costo. Exacto. Obviamente, construir la planta, sí. Exactamente. Pero cuando cambiamos, en lugar de utilizar agua, utilizamos combustibles fósiles, que es lo que utilizan las plantas térmicas para producir energía, obviamente existe un incremento en costos, ¿verdad? Entonces, probablemente ese mayor uso de combustibles para producir energía que tuvimos este año se va a traducir en un aumento de la factura eléctrica el próximo año. Acabas de decir algo que me dejó pensando. Decís, así lo dijiste literalmente, la pequeña utilidad. Ok, también nos habías dicho que el 73% de la facturación que se nos hace de la electricidad es costo. Costo de generación de energía. De generación, ¿verdad? Me corregís cuando me equivoque, con toda confianza. Ese 73 deja un margen de utilidad, aparte de otros costos que deben haber, muy bajo. ¿Eso hace atractivo la apertura del mercado, esa baja utilidad? ¿O de qué forma podría aumentar la utilidad de esos generadores privados que se puedan ver incentivados a participar? Porque también hay que dejar claro que en muchas ocasiones una institución como el ICE no tiene el lucro como su finalidad. Diferente es una actividad privada que con toda libertad, que con todo el derecho, que así lo hacemos todos, que estamos en alguna actividad privada, buscamos el lucro. Se vuelve atractivo el lucro con esa pequeña utilidad que hay actualmente. Sí, la pregunta que usted hace es súper interesante, porque si bien es cierto que una empresa privada va a buscar una rentabilidad económica, ¿verdad?, para poder ejercer, digamos, esta construcción de las plantas, se ha demostrado con estudios en otros países que generalmente las empresas estatales tienen un problema. Como no existe, digamos, unos incentivos adecuados para ser lo más eficiente posibles, al final, esa falta de incentivos hace que el producir energía por empresas estatales sea más caro que producir energía por medio de una empresa privada que va a tener, digamos, una mayor utilidad. Le pongo un ejemplo. Hace un par de años, CRO sacó un estudio que decía que en Costa Rica en los últimos años se ha producido sobrecostos en plantas de generación de electricidad alrededor de $1.700 millones. El caso más reciente es Reventazón. Reventazón, después del Canal de Panamá, es la obra de infraestructura más importante que se ha hecho en Centroamérica. Pero resulta que Reventazón costó $800 millones de sobrecosto. O sea, era una planta que iba a costar alrededor de 750 millones y terminó costando alrededor de 1.500 millones. Ese sobrecosto de 800 millones, al final, ¿quién es el que lo paga? Nosotros, los usuarios. Viene la factura. Claro. Y no solo eso, vea el problema que está teniendo el ICE con Reventazón, que resulta que se detectó que tiene una filtración de agua
es un problema del macizo, ¿verdad? Que eso hace que no se pueda llenar a un 100% el embalse y no pueda producir toda la energía que debería estar produciendo Reventazón. Hay Ese algo. Ok, dale, perdona. No, perdón, nada más para terminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el riesgo de construcción se traslada al sector privado, ¿verdad? Ya el Estado no tiene que estar asumiendo, digamos, esos problemas que generalmente se producen cuando el Estado está generando proyectos, digamos, de infraestructura. Cuando vos nos hablabas de que la gran cantidad de generación eléctrica y la capacidad instalada la tienen el ICI, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Aparte de eso, hay que sumarle a Copelesca, a Copeguanacaste, a Sí, las cuatro SPH, cooperativas. sí, a SPH de Heredia, Jaceque Cartago, Copeléctricos y Copesantos. Pero también hay algunas privadas, BOT y BUT, según el cuadrito que tengo de tus estudios. Pero la pregunta viene por acá, si abrimos ese mercado, ¿aumentará la cantidad de participantes o estos serán exactamente los que se queden y se puedan beneficiar de esa apertura del mercado y de esas mayores utilidades que se podrían generar? Sí, a ver, hoy, a pesar de que existe una pequeña participación del sector privado en la generación de energía, realmente no ha podido aumentar porque la ley establece, o las varias, las varias leyes que existen establecen una serie de limitaciones para que esa participación Ujú. pueda ser más grande. Por Pero, ejemplo, no pero, pero pueden... estaba viendo una cosa, Gustavo, haciendo una sumatoria así rápida. Las privadas hoy andan en alrededor de un poquito más del 17%. Y si sumo Correcto. todas las cooperativas y le sumo a SPH y a JASEC, no llegan a esa cantidad. Hoy por hoy esas privadas tienen más mercado que las mismas cooperativas y que SPH y JASEC todas sumadas, todas juntas. Sí, lo que va a pasar, don Claudio, cuando se dé la apertura, es que se va a crear lo que se conoce como un mercado mayorista. Ujú, Entonces, va a haber un ente que va a ser un ente autónomo, ALICE, que va a ser el encargado de planificar la necesidad, digamos, de nuevas plantas de generación. Entonces, ese ente va a decir, bueno, en el año 2025 voy a contratar 500 megawatts de energía. Esos 500 megawatts se van a sacar a una licitación y entonces todas todas las personas interesadas van a poder participar compitiendo para ver quién genera, digamos, esos 500 megawatts. Y la competencia, ¿qué es lo que va a traer? Que va a traer a jugadores internacionales. Hoy, digamos, las empresas privadas que participan en Costa Rica en generación de energía son empresas, la mayoría locales son empresas muy pequeñas. Pero una vez que se abra el mercado, ¿qué es lo que va a hacer? Costa Rica se va a poner en la lupa de los grandes jugadores internacionales. Entonces van a venir grandes productores de energía a nivel internacional que van a traer no solamente mejoras en tecnología, mejores prácticas, sino también ellos generalmente tienen acceso a menores costos de financiamiento, lo cual les permite poder desarrollar plantas, digamos, a un menor costo que tal vez de lo que lo puede hacer el ICE. Ahora, algo muy importante, recordemos que la ley no está impidiendo que el ICE siga compitiendo por la parte de generación de energía. Lo que pasa es que ahora los nuevos proyectos, el ICE va a poder participar, pero va a tener que competir con el sector privado. Ok, pero vuelvo a la pregunta que te hacía antes. ¿Esa pequeña utilidad aumentará? O sea, ¿por qué esa pequeña utilidad? Porque para que sea atractivo tanto para generadores nacionales como extranjeros, eh, ¿qué haría que aumente la utilidad? ¿Solamente el tema de ser más eficientes en las inversiones y en la producción? Sí, a ver, se han hecho estudios, la RECEP hizo un estudio hace unos años y determinó que actualmente los generadores privados tienen menores costos de inversión Ujú. y menores costos de operación que digamos que el ICE. Ok. Ahora, si usted trabaja de jugadores internacionales, los grandes jugadores, ellos son todavía mucho más eficientes. Entonces, a pesar de que el privado Y es puede atractivo, tener, nuestro pequeño mercado es atractivo para esos grandes generadores. sí, porque, a ver, el BID hizo un estudio y determinó que de aquí al 2030 se necesitan 5.000 millones de dólares en generación de energía. Ujú, Entonces, es un monto gigantesco. por Y algo supuesto. muy importante,
una de las cosas que se busca con la apertura del mercado eléctrico es que el Estado no tenga que asumir ese endeudamiento. Recuerden que cada vez que el ICE se endeuda para desarrollar el proyecto, es un endeudamiento que hace el Estado y que lo hacemos todos los costarricenses. Con la apertura del mercado eléctrico, el sector privado, los privados van a ser los que se endeudan para poder desarrollar los proyectos y le van a vender la energía al país. Esto va a hacer que el país, que sabemos que tiene un serio problema de endeudamiento y de déficit fiscal, pueda utilizar sus escasos recursos para desarrollar otros proyectos prioritarios sin tener que destinar esos recursos para desarrollar plantas de energía que pueden ser desarrolladas por el Muy bien. sector privado. Y ese ente autónomo que nos hablabas, que en la ley se construiría, El eh, ECOSEN Ecosen, ¿por quién estaría conformado? es un ente que es autónomo, que se va a financiar por medio de una tarifa, Un canon que aportará cada... un canon que van a aportar todos los participantes del mercado eléctrico, ¿verdad? Y entonces va a ser un ente que su única función va a ser planificar la infraestructura a largo plazo y manejar lo que es el mercado mayorista de energía. Entonces, vean que hoy, Pero se ha planteado, digamos, si son, por decirte algo, una junta directiva donde hay 7 miembros, o como son las autónomas, o 9, como es en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, y que 3 vengan del Ejecutivo y que otros vengan de sectores privados. ¿Eso está contemplado? sí, van a ser miembros nombrados por el Ministerio de Energía, va a haber un miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y ahí ha habido una discusión, ¿verdad? Porque lo que se busca es que sea una institución técnica, ¿verdad? Que no se, o sea, que sea lo menos política posible y lo más técnica posible, para de esta forma, digamos, poder hacer una planeación de energía lo más objetiva, ¿verdad? Y lo más realista de qué es lo que necesita el país, digamos, para los próximos años. Ahora que se hablaba hace poco de la posibilidad de que Costa Rica se volviera un centro de desarrollo de microchips y el crecimiento de una compañía como Intel y otras que están en nuestro país, que son grandes consumidores de eléctricos, Así es. eso también aumenta las posibilidades de un mayor mercado eléctrico. Cuando el presidente hace algunos días estuvo en los Estados Unidos y se planteó este tema, muchos cuestionaban la capacidad que tiene actualmente desde las fortalezas del ICE de poder dar esa generación que requiere todas esas nuevas inversiones. Primero que nos comentes al respecto de lo que acabo de comentar. Y lo segundo es, eh, ¿cuánto tiempo, aprobada la ley, podría pasar para que el país tenga ese atractivo de esas inversiones que vengan a nuestro país, sabiendo de que va a haber un mercado mayor por esos grandes monstruos de consumo eléctrico que podrían venir a nuestro país? ¿En cuánto tiempo podría estar el mercado variando en su accionar? Sí, a ver, obviamente, si Costa Rica se mete fuerte en la parte de producción de semiconductores, va a haber un aumento importante, digamos, en lo que son la demanda eléctrica. No solamente eso, sino que se espera que en los próximos años el aumento de vehículos eléctricos Ujú. eh, aumente, digamos, de manera importante en Costa Rica y Sí, en el mundo. Entonces, que ya los vemos más en nuestro país, ¿verdad? Con más frecuencia. correcto. Esto va a hacer que todavía se necesite, digamos, mayor energía. Ahora, algo muy importante de entender es que, por ejemplo, una planta eólica, una planta solar, ocupa alrededor de 3 años, digamos, desde que nace la idea hasta que se construye, ocupa alrededor de 3 años. Ujú. Una planta hidroeléctrica, mínimo 5 años. Entonces, ¿qué es el problema? Que no es tan fácil como decir, la pucha, necesito aumentar la energía y en 6 meses voy a tener más energía. No, se requiere, digamos, planificar a muy largo plazo y considerando, digamos, las necesidades de tiempo que ocupa cada tipo de tecnología. Y por eso es muy importante que haya un ente objetivo muy profesional planificando esa infraestructura, digamos, a largo plazo. Gustavo, ya estamos hablando con Gustavo Ortiz, experto y consultor en temas de infraestructura, que lo tuvimos en Noches sin Tregua la semana pasada y que también es experto en temas de desarrollo energético. Eh, Ese ente autónomo, Ecosen,
¿Existe algo similar hoy que se encargue de estudiar las necesidades de generación de energía en nuestro país y que planifique también de paso todos los pasos que se deben dar, tanto desde el ICE como desde los que hoy están generando electricidad en nuestro país? Sí, a ver, no. Hoy, uno de los problemas que tiene el mercado eléctrico es que el ICE es lo que se conoce como juez y parte. Ok. ¿Por qué digo juez y parte? Porque hoy el ICE, por ley, tiene la obligación de planificar cuáles son las necesidades de infraestructura a futuro, pero también tiene la obligación de poner a producir las plantas de generación y también de determinar a quién le compra la energía en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pueden haber conflictos de interés porque el ICE, a ver, el ICE puede, digamos, por un tema de eficiencia, no ser la mejor planificación posible, o puede, digamos, tratar de favorecer lo que es la compra de energía a plantas propias. Hace unos años se había cancelado el contrato de siete generadores privados simplemente porque el ICE dijo no, no son necesarios en este momento, y eso pasó creo que hace 2 o 3 años como máximo, y hoy más bien se tuvo que renovar los contratos con los generadores privados para poder cumplir la mayor demanda que se dio a raíz de que hubo una disminución Pero en el... en esa misma administración lo vimos, que de repente no se dijo que no se ocupaba más generación privada y pasó lo que pasó hace algunos meses donde nos asustaron con la posibilidad de apagones en nuestro país. Correcto. Por eso te preguntaba que quién se encarga hoy de esa planificación. Hay un tema que los que hemos sido defensores del ICE, yo estoy muy de acuerdo en lo que estás planteando vos en cuanto a la necesidad de hacer más eficiente, más eficaz y de tener más energía, porque si ocupamos un desarrollo de de nuestra generación de empleo, no hay la menor duda que la captación de inversión privada extranjera de grandes compañías es fundamental para hacer de Costa Rica un país generando empleos y empleos de alta gama y de altos salarios. De eso estaríamos totalmente de acuerdo. Pero no podemos obviar que el ICE es una de las instituciones insignes de nuestro país. Creo que posiblemente después de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es la número uno, por todo lo que representa, porque la salud es la salud, el ICE viene a estar en ese ámbito de esas instituciones muy valiosas. Vos decías que el ICE no es que no va a poder, que va a seguir siendo un competidor más dentro de este mercado eléctrico que se está planteando. Eh, ¿Se debilitará el ICE? ¿Tendrá que hacer grandes modificaciones el ICE para poder competir en esa lucha por atraer los clientes para la electricidad que cada uno de los diferentes actores podría estar produciendo? Sí, a ver, yo creo que es muy importante reconocer el gran trabajo que ha hecho el ICE en producir una matriz en donde el 98% de la energía que se produce es en fuentes renovables, ¿verdad? Creo que el Correcto. ICE ha sido muy bueno en eso. Pero como lo decía un informe de la Contraloría, también se han presentado problemas serios, digamos, en problemas constructivos en plantas de generación y sobrecostos importantes. Ahora, ¿cómo es que funcionan la mayoría de los mercados, digamos, internacionalmente? Por ejemplo, tanto en América Latina como en Europa, en la década de los 90 se dio la apertura del mercado de generación. Ujú. ¿Por qué es que se da esta apertura? Simple y sencillamente porque los estados se dan cuenta que las necesidades de desarrollar plantas para satisfacer la demanda es tan alta que no tiene sentido que el estado lo haga si el privado puede hacer ese financiamiento, digamos, por su parte, ¿verdad? Además de que se ha descubierto que generalmente el privado puede construir plantas de generación a un menor costo y con menores problemas de transmisión de lo que lo puede hacer, digamos, una institución pública como el ICE. El otro día escuchaba al presidente del ICE y sí, él decía, miren, si bien el ICE va a poder participar con esta apertura, obviamente el ICE, al ser una institución, una empresa estatal, tiene una serie de limitaciones por ley que va a ser difícil que el Estado pueda, que el ICE pueda competir, digamos, en igualdad de condiciones Que con las puede empresas. ser burro amarrado contra tigre suelto. Sí, a ver, generalmente lo que ha pasado, digamos, en otros países cuando se da la apertura del mercado de generación
es que la empresa estatal que hacía la generación deja de participar en el mercado. ¿Por qué? Porque se reconoce que el sector privado puede participar de una manera más eficiente y a menores costos de lo que lo puede hacer una empresa estatal. Ahora, en relación a sus preguntas, sí, habría que ver si hay ciertas cosas que se le pueden otorgar al ICE para que pueda competir de una manera más igualitaria, digamos, con el sector privado, pero también no tenemos que olvidar que el ICE siempre es una empresa pública, ¿verdad? Y que por ser una empresa pública también tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Que tiene que cumplir cualquier empresa pública para asegurarnos, ¿verdad?, que los recursos de todos los costarricenses son bien invertidos. Entonces, sí, hay todo un tema ahí, ¿verdad? Y vos que sos financista en esos temas, te hago la siguiente pregunta. El ICE se encuentra en una situación bastante difícil desde el punto de vista financiero. Inclusive muchas de las inversiones se han detenido desde la Contraloría porque el endeudamiento que tiene el ICE es muy alto y entonces con algunas reformas como se hicieron cuando se hizo eh, la reforma fiscal en el 2018, también se estableció para algunas instituciones limitantes para poder pedir préstitos y para poder desarrollar si sus costos de deuda son muy altos. Eh, no podría estar el ICE en una situación muy complicada a razón de que se abra el mercado y no pueda competir, que se le disminuyan sus ingresos. No, yo creo que al contrario. A ver, el otro día escuchaba una entrevista que le hacían al presidente del ICE y el presidente fue muy claro. El ICE no tiene la capacidad de financiar esos 5.000 millones de dólares que se esperan que necesite desarrollar el país en plantas para los próximos 5 o 6 años. Ujú. Entonces, simplemente el Estado no tiene, el Estado ni el ICE tiene la capacidad financiera. Y el presidente fue muy honesto en eso. Ahora, recordemos una cosa. Hoy, el 73% de la generación de energía es producida con plantas del ICE. Ujú. Además, el ICE tiene el 100% de la transmisión y tiene el 78% de la distribución. Cada una de esas actividades le produce un ingreso al ICE y un ingreso importantísimo. Entonces, no va a ser que el ICE, porque digamos, no pueda desarrollar plantas en los próximos 10 años, vaya a tener un problema, digamos, digamos, de que no va a tener los ingresos suficientes. No. Ya el ICE tiene asegurados los ingresos porque tiene las plantas que ocupan, digamos, casi el 73% de la generación del país. Entonces, no va a haber un problema de que el ICE, digamos, no tenga ingresos. Más bien, véalo así, don Claudio, solamente las necesidades de inversión en transmisión y distribución que ocupa el país en los próximos años son enormes. O sea, Correcto. solamente eso le pone al ICE un problema desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque son tan grandes las inversiones que dudo yo que el ICE tenga, digamos, la capacidad de poder desarrollar todas esas líneas de transmisión que el país va a ocupar en los próximos años. Entonces yo creo que más bien la apertura lo que viene es a desahogar el ICE de que ya no va a tener que Alta presión. ver cómo... Exactamente. Y recuerden una cosa, el problema hoy es que cuando el ICE o el Estado no tiene los recursos, ¿qué es lo que hace? Atrasa el desarrollo de las plantas. Y pasa lo que pasó este año, que no tenemos la capacidad en planta necesaria para atender la demanda de energía. Estamos conversando con Gustavo Ortiz, quien es consultor en temas de infraestructura y desarrollo energético, sobre el mercado energético de nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma.
Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube y en Ticavisión Televisión. Recuerde que todos los domingos usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta interesante conversación sobre el mercado eléctrico en Costa Rica con el experto, con Gustavo Ortiz. Gustavo, vos nos dividiste el mapeo en 3 grandes áreas dentro del mercado, el área de los productores, el área de la transmisión y el área de la comercialización. La pregunta viene por acá. En esta ley que se está planteando, se abre el mercado para los productores, se abre el mercado para la transmisión y se abre el mercado para la comercialización, o algunos de estos 3 ítems no hay apertura, sino que se mantiene al ICE como la fuerza motriz en alguna de estas 3 áreas. Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, la generación va a ser un mercado 100% abierto. Cualquier empresa que cumpla ciertos requisitos va a poder, digamos, participar en los procesos de licitación. La transmisión va a continuar siendo un monopolio del ICE. O sea, el ICE hoy tiene el 100% de la transmisión y así continuará indefinidamente, ¿verdad? O sea, el ICE es el que le va a cobrar a todos los ciudadanos. El ICE, sí, el ICE va a cobrar. Los recibos seguirán llegando, el ICE no como nos pasa que Colby le cobra a Gustavo, Claro le cobra a Claudio, Liberty le cobra a otro por el celular o por la telefonía, por la transmisión de internet, sino que en este caso el ICE mantiene el cobro y la facturación. Correcto. Ahí se mantiene y lo que se conoce como la distribución, bueno, lo que comentamos, el ICE tiene como el 78% y también se cobra un peaje, digamos, cada distribuidora cobra un peaje por hacer, digamos, esa distribución de energía, digamos, a las casas o a los comercios. Y en el lado de la comercialización, en Costa Rica hasta el día de hoy, esa labor la han venido realizando las distribuidoras. Con la apertura de este mercado, habría también competencia en lo que se conoce como el mercado minorista, que es, digamos, estas comercializadoras van a ser empresas que van a poder comprar energía en el mercado mayorista directamente a las plantas de generación, van a pagar un peaje a la transmisión y a la distribución y le van a poder vender energía al usuario pequeño o lo que se conoce como el gran consumidor, que son, digamos, las empresas que consumen más de 100 megawatts. Hay un tema que no quiero que se me olvide y que quiero planteártelo. Hay temas que son de seguridad nacional. Qué sé yo, alguna gente en el tema de Recope, Recope ha tenido el monopolio de la distribución, de la compra, en algún momento la producción de los derivados del petróleo. Y eso de alguna forma nos dio mucha seguridad hasta en momentos de crisis muy profundas, como ya en los años 80, nunca faltó ni diésel ni gasolina en nuestro país y para diferentes actividades eso es un tema de seguridad nacional. En el caso de la energía también podría hacerse o podría verse como un tema de seguridad nacional. Se plantea en algún momento en este proyecto de ley
ese tema de lo que representa la seguridad nacional, la distribución eléctrica. Te lo planteo pensando en voz alta, en que en algún momento por distorsiones del mercado, por molestias de los productores con el ICE, pudiera también llegar en algún momento a plantearse un boicot en la producción eléctrica necesaria en el país, cuando ya tengamos ese mercado muy desarrollado con grandes empresas de energía en nuestro, perdón, con grandes empresas invirtiendo en nuestro país y que la energía pudiera ser un puñal en algún momento para promover extorsiones al poder de gobierno en cuanto a los costos y demás. ¿Hay alguna protección en relación a esa seguridad energética nacional? A ver, el ICE siempre va a continuar, digamos, pudiendo desarrollar plantas de generación. Si el Ujú, día de mañana, por alguna situación, que por ejemplo no conozco ningún mercado, digamos, en donde haya habido la apertura, que hayan tenido ese tipo de problemas, ujú. el ICE siempre podría, digamos, desarrollar sus propias plantas. Ahora, le pongo el caso de Panamá, que es nuestro vecino. Panamá hace 20 o 30 años hizo la apertura del mercado eléctrico. Panamá tenía igual una empresa que se encargaba de hacer toda la generación de energía. Cuando se dio la apertura, esas plantas que eran de generación de energía, que eran del Estado, se vendieron al sector privado. Hoy, el mercado de Panamá creo que son alrededor de 70 productores de energía que le venden la energía y tiene en la transmisión, tiene ETESA, que es la compañía, es una compañía estatal que se encarga de hacer la transmisión. Entonces, esta compañía transmite la energía de las plantas a las distribuidoras y Panamá se encuentra dividido geográficamente en tres zonas con tres distribuidoras, ¿verdad? Creo que hay una privada y hay otras dos que son privadas, pero tienen una cierta participación estatal. Los mercados eléctricos, digamos, si uno ve cómo están compuestos en América Latina y en otros países, pues varían bastante, digamos, de un país a otro. Pero, digamos, hoy la mayoría de los mercados, por lo menos en América Latina y lo que es Europa, son mercados en donde por lo menos lo que es la generación de energía son mercados mayoristas, en donde cualquier privado puede participar, digamos, compitiendo por desarrollar proyectos de energía. Y recordemos una cosa muy importante, al final la competencia lo que viene a traer es mejores precios y mayor eficiencia. Y si nosotros vemos la apertura que hubo en telecomunicaciones y la apertura que hubo en seguros aquí en Costa Rica, yo creo que todos estamos mejor hoy, después de la apertura, de lo que era antes de que se hubiese dado la apertura, tanto en precios como en eficiencia. Gustavo, y el tema de cuál de las energías, cuáles energías están permitiendo, o cuáles serían las energías, si es que hay algunas que no, en las cuales esa apertura de mercado no podría, no se contemplaría. Por ejemplo, qué sé yo, si estamos hablando de una apertura del mercado, se puede energía solar, eólica, a través de biomasa, a través de agua. O sea, la apertura del mercado es para la producción en todas las áreas y eso lo define cada inversor que quiera trabajar. A ver, hoy, por lo menos el proyecto de ley sí trae una apertura para cualquier tecnología, Ujú. pero digamos, va a ser el ECOSEN el que va a decir, bueno, yo voy a Ah, contratar interesante. en el 2025, no sé, 100 megawatts de hidroeléctricas, 50 megawatts de eólicas. Generalmente es, digamos, el ente planificador el que determina ciertos cupos, ¿verdad? Por tipo de tecnología. Y lo que se busca generalmente es mantener una matriz con energías renovables, ¿verdad? Correcto. Que obviamente se busca que haya una menor contaminación, pero también aprovechar, a ver, Costa Rica hoy, el 75% de la energía que se genera es hidráulica. ¿Por qué? Porque somos un país que llueve mucho, ¿verdad? Entonces, somos privilegiados en tener, digamos, unas grandes fuentes de energía hidráulica. Que te hago te hago un comentario. Cuando uno ve estos Sí, grandes baldazos que se vienen, a veces se cuestiona uno si estamos aprovechando toda esa agua que tanto cae, ¿verdad? correcto. Y don Claudio, algo muy importante. Costa Rica es de los pocos países del mundo en donde tiene, digamos, un 98 o 95% de generación por fuentes renovables.
Y eso es principalmente por esa cantidad de agua que habla usted. Pero Pero, recuerde, ujú. fuera de Costa Rica, creo que Uruguay, digamos, en Alemania, usted nunca va a encontrar eso, porque en Alemania no llueve lo que llueve en Costa Rica. Entonces, Sí, somos privilegiados en claro. tener, digamos, esas fuentes hídricas tan importantes, ¿verdad? Sí, no, no, y recientemente cuando se hablaba de la posibilidad de los apagones, y la investigación que algunos hacíamos al respecto de cómo estaba el tema, nos dimos cuenta de que estábamos importando, nosotros, perdón, exportando en un momento mucha energía producida en Costa Rica sobre la base de energías limpias a Centroamérica y otras latitudes, pero a la vez estábamos comprando energía producida con bases fósiles en Centroamérica y a un precio mucho más alto del precio que estábamos exportando nuestra energía. Entonces, a algunos nos costaba, vos porque sos un experto, pero, y tal vez nos puedes hasta aclarar ese tema, pero algunos decíamos, pero ¿cómo es posible que estábamos exportándole a otros países a muy bajo precio energía producida con eh, energías limpias y estamos comprando a un altísimo precio energía producida sobre bases de energías fósiles, ¿verdad? Entonces, como que uno no comprendía, como que encontraba mucha contradicción en lo que estábamos haciendo. Sí, a ver, es lo que hagamos. Costa Rica, por tener esas grandes fuentes hídricas, podemos tener ese privilegio, ¿verdad? De tener un 95% o más en producción de energías renovables. Generalmente, o muchas veces, el precio de la energía en un país está relacionado a la composición de la matriz energética, Ujú, porque es lo que hablábamos antes. El uso del agua para producir energía no tiene costo. O sea, el que el agua mueva una turbina no tiene un costo, digamos, por usar esa agua. En cambio, utilizar combustibles fósiles para producir energía, obviamente tiene un costo y un costo muy importante. Por ejemplo, Costa Rica, a nivel residencial, tiene una tarifa eléctrica similar a Colombia y Guatemala. Pero cuando uno compara el precio de electricidad a nivel industrial y comercial, uno puede ver que Costa Rica es más caro que Colombia y que Guatemala. Entonces, a pesar de que Colombia y Guatemala tienen un mayor uso de combustibles fósiles para producir su energía, o sea, es más caro, digamos, la matriz energética de ellos. Entonces, muchos cuestionan que por qué en Costa Rica es más caro, digamos, la producción de energía para, para la industria y para el comercio, teniendo, digamos, una composición de energía, de energía renovable tan importante, ¿verdad? Es uno de los temas, ¿verdad?, que siempre se le ha criticado al ICE. y el ICE en esta semana que terminó anunciaba también la creación de una planta solar, la más grande de Costa Rica, en Colorado, en Avangares. En estos días he estado hablando de ese tema también. Sí, y hoy estaba viendo una noticia de que el presidente del ICE ahora de que se va a construir una planta térmica grande, más de 200 megawatts, en Limón, Ujú. porque lo que no quieren es que vuelva a pasar lo que pasó, ¿verdad? Este año, de que hubo que acudir a las plantas térmicas para producir energía, porque, a ver, algo muy importante, recordemos que las fuentes renovables son variables, tanto el agua como el sol, como el viento, es fluctuante, ¿verdad? A pesar de que el agua, cuando tenemos plantas hidroeléctricas que tienen embalse, sí proporcionan, digamos, una fuente bastante estable de electricidad, sabemos que con el cambio climático cada vez va a haber más fluctuación en el tema, digamos, de las lluvias. Ujú. Entonces, siempre es importante tener un porcentaje de capacidad que quien provee mejor esa capacidad son las plantas térmicas. ¿Por qué? Porque yo tengo tanques llenos de petróleo, ¿verdad? Que puedo utilizar para quemar cuando digamos, por variabilidad del sistema no existe la suficiente energía con las plantas renovables. ¿Y encontrás alguna área de mejora en ese proyecto o crees que el proyecto en general, porque creo que ya está bien avanzado el análisis del proyecto, faltan tal vez ver algunas mociones dentro de la Asamblea Legislativa, porque
daba la impresión de que había un acuerdo entre la mayoría de las fracciones legislativas, que la que estaba un poquito más reticente es la fracción del Partido Frente Amplio, pero ¿ves algunas posibilidades de mejora o ves bastante de tu expertise y tu conocimiento de otros mercados energéticos en el mundo? ¿Ves el proyecto factible y ves que tiene muchas fortalezas y tendrá algunas debilidades? Yo creo que el proyecto es bastante bueno, ¿verdad? Trae, digamos, una gran mejora al mercado eléctrico en Costa Rica. El otro día hice una visita a una señora diputada en la Asamblea Legislativa y me di cuenta que el proyecto no, si bien el proyecto tiene muchos promotores, todavía no está, digamos, 100% seguro de que vaya a pasar, ¿verdad? Ujú. Eh, Recordemos que en el 2006 y en el 2010 con Oscar Arias y doña Laura Chinchilla se trató de hacer esta misma reforma o algo muy similar, sobre todo, digamos, en relación a la apertura del mercado eléctrico y no se logró, ¿verdad? En Costa Rica, eso lo hablábamos el programa pasado, siempre ha habido como una protección muy importante, digamos, a las empresas estatales por parte de la población. Yo creo que lo que pasó este año con el riesgo de que hubiesen recortes de electricidad nos ha enseñado a todos de que es importante, digamos, meter más eficiencia y mejor planificación de energía en el mercado eléctrico. Y en relación a lo que usted me comentaba sobre cambios importantes, yo creo que es importante tener en cuenta que se necesita crear un mercado con reglas muy claras para atraer al sector privado al financiamiento de proyectos de energía en el país. Básicamente, lo que busca el sector privado son señales de precio eficientes a largo plazo. A ver, los proyectos de energía son proyectos muy costosos y eso requiere altas inversiones. Correcto. Para que lo que se cobra al Estado por el precio de electricidad sea lo más bajo posible, es importante que esos contratos de energía sean a 20 o más años. Se va a darle seguridad también a los inversores. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo concluiría nada más tu participación diciendo lo siguiente. Estos son temas donde nosotros no podemos ideologizarlos desde un punto de vista fanático, porque vamos a ver, puede ser que el sector privado tenga una apertura y una posibilidad de tener utilidades en un mercado que ha sido muy estatal, pero tenemos que ver también lo que podría representar para los ingresos de nuestro país en impuestos, en dividendos, una inversión extranjera, como lo hablaba antes de los microchips y demás empresas que puedan venir a nuestro país siempre y cuando les aseguremos energía, la cantidad y en el precio que requieren ellos. Entonces, desde esa perspectiva podríamos estar generando muchas fortalezas de los impuestos que se generan, de los empleos que se generan, para nutrir a la Caja Costarricense de Seguro Social, por ejemplo, de recursos, para nutrir a nuestra hacienda de recursos. O sea, si queremos desarrollar lo social en nuestro país, también requerimos un ingreso importante de inversión privada para la generación de empleo y para el pago de impuestos, que al final de cuentas es con lo que se financia este y cualquier gobierno del mundo. Agradecerle a Gustavo Ortiz por su conocimiento, por quererlo compartir con nosotros, y a ustedes esperando que les haya sido de complacencia el programa, y recordarles que tiene su próxima cita con nosotros aquí a través de nuestro canal en YouTube el próximo miércoles a las 10 de la mañana, porque aquí la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.